aspecto bien importante de la adoración. ¿Qué hacemos en la adoración? Tenemos que aprender a orar. Nos reunimos no solamente para cantar, nos reunimos no solamente para leer la Biblia, nos reunimos para orar. Pero, ¿qué es lo que vamos a orar? ¿Qué es lo que vamos a orar? ¿Verdad que si nosotros no tenemos problemas pareciera que todo está bien? Si yo no tengo una necesidad, si no estoy enfermo, pareciera que no hay razón por la que tenemos que orar. Pero Apocalipsis nos enseña que la iglesia, al entrar a la presencia de Dios como reyes y sacerdotes, tenemos la obligación de orar por la justicia en esta tierra. Venga tu reino, dice el Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiero leer un comentario de William S. Plumer, un pastor presbiteriano hace unos cuantos años, muy atrás. Y el pastor William escribe esto haciendo precisamente un comentario sobre Apocalipsis. Él escribe lo siguiente: de los 30 emperadores romanos, gobernadores de provincias y otros oficiales de alta jerarquía que se distinguieron por su celo y encarnizada persecución contra los cristianos primitivos, de los 30 más perversos gobernadores de Roma durante la iglesia primitiva, escribe el pastor William, uno pronto se volvió loco después de haber cometido una crueldad atroz. Otro fue asesinado por su propio hijo. Otro quedó ciego. Los ojos de otro comenzaron a salírsele de las órbitas. Otro se ahogó. Otro fue estrangulado. Otro murió en un cautiverio miserable. Otro cayó muerto de una manera indescriptible. Otro murió de una enfermedad tan repugnante que ninguno de sus médicos quiso atenderlo, e incluso ellos fueron ejecutados porque no soportaban el hedor que había en la habitación de él. 2 se suicidaron. Uno más lo intentó, pero tuvo que pedir ayuda para terminar su trabajo. 5 fueron asesinados por su propio pueblo o por sus propios sirvientes. Otros 5 murieron de la manera más miserable e intolerable. Varios de ellos sufrieron una indecible complicación de enfermedades y 8 murieron en combate o después de haber sido prisioneros. Entre estos se encontraba Julián el Apóstata. Se dice que Julián el Apóstata, en los días de su prosperidad, apuntó su daga hacia el cielo, desafiando al Hijo de Dios, al cual llamaba comúnmente Galileo. Pero cuando fue herido en combate y viendo que todo había terminado para él, recogió su sangre coagulada y la arrojó al aire, exclamando: has ganado, Galileo. Ahora, esto, hermanos, es el resultado ¿de qué? De la oración de la iglesia. Es el resultado de la oración de la iglesia que entra a la presencia de Dios y que ora con oraciones imprecatorias. ¿Qué es una oración imprecatoria? Una oración imprecatoria, hermanos, es una oración pidiendo justicia contra el impío, contra el malvado, contra el perverso. Usted puede regresar al libro de los Salmos y puede encontrar una serie de oraciones de ese tipo. Por ejemplo, en el Salmo número 83 dice: oh Dios, no guardes silencio. Oh Dios, no calles ni te estés quieto, pues he aquí rugen tus enemigos
y los que te aborrecen alzan la cabeza. Astutamente traman conjura contra tu pueblo y conspiran contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sean nación ni haya más memoria del nombre de Israel. Observe lo que dice en el verso 9, después de que el salmista habla acerca de la maldad del impío. Observe lo que dice en el verso 9. Hazle como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el torrente de Sisón, que fueron destruidos en Endor y vinieron a ser estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, y a todos sus príncipes como a Seba y a Salmuna, pues dijeron, tomemos como posesión nuestra los prados de Dios. Dios mío, ponlos como torbellino de polvo, como hojarasca delante del viento, como el fuego consume el bosque, como la llama abraza las montañas. Así persíguelos con tu tempestad y atérralos con su turbión. Llena sus rostros de deshonra para que busquen tu nombre, oh Señor. Sean avergonzados y turbados para siempre, sean humillados y perezcan, y sepan que tú solo, cuyo nombre es el Señor, eres altísimo sobre toda la tierra. Esta, hermanos, es una oración imprecatoria o una oración de maldición. Esto no tiene que ver con conjuros que usted o la iglesia pueda lanzar. Eso no es un conjuro, no tiene que ver con algo místico, tiene que ver con la fe del pueblo acercándose a Dios y orando en contra de la maldad que hay en cada tierra. ¿Qué es lo que debería hacer la iglesia? Orar este tipo de oración. Ahora, ¿contra quién nosotros deberíamos estar orando como iglesias los días domingos? Por ejemplo, deberíamos estar orando contra el aborto y contra quienes promueven el aborto, contra las clínicas que practican y los doctores que practican el aborto. Deberíamos estar orando en contra de ellos. Deberíamos estar orando contra los líderes del LGTB, o sea, del movimiento homosexual. Deberíamos estar orando contra ellos. Deberíamos estar orando contra diputados, contra gobernadores que están a favor del aborto, de la homosexualidad, del lesbianismo. Deberíamos estar orando en contra de ellos. La iglesia estaba orando en contra de los gobernadores que impedían que el evangelio fuera predicado. La iglesia del primer siglo estaba orando en contra de Nerón, en contra de todos esos gobernadores, en contra de todos esos césares que se oponían al evangelio. Y aquí en la historia tenemos la respuesta de Dios hacia esas oraciones que la iglesia estaba haciendo. Así que no debe sorprendernos, por ejemplo, que estos hombres sufrieran estas terribles experiencias, que ellos murieran de formas terribles, de formas horrorosas, porque esto era el resultado de la oración de una iglesia que entraba a la presencia de Dios y que oraba pidiendo, no solamente, hermanos, aquí el asunto no es véngame a mí, sino venga tu nombre que es santo en toda la tierra y que está siendo pisoteado por aquellos que no creen en ti. La oración, hermanos, generalmente es desestimada por la iglesia o por las iglesias y muchas veces es vista solamente como el medio terapéutico para salir de algunos problemas. Y pensamos que la oración solamente es importante cuando estoy enfermo, cuando yo tengo alguna necesidad, cuando yo tengo algún problema. Pero bueno, ante la injusticia, ante la corrupción, lo que tenemos que hacer es salir a una marcha, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer es buscar un movimiento político que nos resuelva estos problemas de ingobernabilidad que hay en nuestro país. Hermanos, y la iglesia pasa por alto el gran recurso que Dios nos ha dado, que es la oración. Pero observe usted, la oración congregacional, cuando la iglesia viene el día domingo a orar como reyes y como sacerdotes, porque venimos, si cabe la comparación, venimos fuera del Edén y entramos al Edén, a la presencia de Dios, a decirle: Señor, esta tierra está de esta manera, estos son tus enemigos.
Esta gente se niega a obedecerte. Estos impíos están haciendo esto y están actuando de esta manera, y venimos delante de ti porque nosotros hemos anunciado tu nombre en medio de ellos y ellos no han querido hacer caso a nuestro mensaje. Haz tú lo que tengas que hacer en contra de ellos. Quebrántanos, bórralos de la faz de la tierra, quítalos de en medio, que no prosperen, que no crezcan, debilítalos, llénalos de terror. Esto es lo que hacía Israel en el Antiguo Pacto y es lo que la palabra de Dios nos pide que nosotros hagamos. Algunos piensan, pero eso no es odio. ¿No debemos amar a nuestros enemigos? Recuerdo cuando explicábamos esto. La Biblia nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos, pero aborrecer a los enemigos de Dios. Y hay una gran diferencia. Alguien puede ser mi enemigo sin ser necesariamente el enemigo de Dios. Yo tengo que amar a mis enemigos, pero aborrecer a los enemigos de Dios, a los que se oponen a Dios y a su evangelio, a los que están en contra de su justicia, en contra de su santidad, a los que están en contra de la verdad, a ellos tengo que aborrecerlos. Yo no puedo amar a quienes Dios ha dicho que debemos aborrecer. Y esto en el cristianismo actual puede sonar contradictorio porque entendemos mal el amor de Dios, y si usted se da cuenta cómo la iglesia puede tener un impacto en un mundo que está lleno de maldad e impiedad, si los cantos de la iglesia o los cantos de muchas iglesias cristianas terminan siendo románticos. Escuchaba el pastor Guillermo Green decir que él ha conocido iglesias donde hacen retiros y le dicen a hombres que se sienten en el regazo de otros hombres para que sientan el abrazo de Dios. Eso es feminizar a un hombre. Eso es, como él decía, y con mucha verdad, dígame una parte en la Biblia donde diga que Dios dice que nos sentemos en su regazo, o que Él nos sienta en su regazo. ¿Cómo la iglesia va a influenciar a la sociedad? ¿Cómo va a tener un impacto contra la corrupción de una sociedad que se niega a creer en Cristo si la misma iglesia ha distorsionado el amor de Dios, lo ha pervertido? Y de repente tenemos iglesias cantando como: bésame con tu palabra, acaríciame, tócame. Lee usted la palabra de Dios y en ninguna parte va a encontrar un lenguaje así, ni en el Antiguo y mucho menos en el Nuevo Pacto. No va a encontrar usted a David o a Asaf o a Moisés diciendo: Señor, acaricia con tu misericordia a los impíos, que ellos sientan tu amor y tu gracia y dejen de pecar. Abrázalos, Señor, acércalos a tu pecho y que ellos sientan tu profundo amor y dejen de ser gente mala. Ellos dicen: destrúyelos, Señor, bórralos de la tierra. Eso es masculinidad. Eso es masculinidad. Un hombre feminizado no lucha en contra de la corrupción. Un hombre feminizado no lucha en contra de los enemigos ni de su propia casa. Y la iglesia debe ser una clara imagen de lo que es Dios. Dios es sí misericordioso, pero como lo hemos dicho en alguna ocasión, Él es espíritu. Él no es hombre, no es mujer, Él es espíritu, pero cuando Dios habla de su carácter, usa la imagen de un hombre para decirnos cómo Él actúa. Aunque también en su momento hemos dicho que al ser la mujer creada a imagen y semejanza de Dios, también hay un lenguaje femenino, pero muy poco en comparación de las acciones de Dios que se revelan en su masculinidad. ¿Qué estoy tratando de decirle con esto? No estoy diciendo que el hombre es mejor que la mujer. No, porque ambos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Dios habla de su carácter, de lo que Él es y de lo que Él hace, usa la imagen de hombres. Por ejemplo, nunca va a encontrar que diga Dios como varona guerrera. No, jamás. Pero ahora, ¿qué tenemos en las iglesias? En muchas iglesias
iglesias. Mujeres de guerra, ¿no es cierto? Mujeres de guerra. Le decía a, no recuerdo quién, si a mi esposa, no recuerdo, estábamos platicando que estaba en una congregación donde había hermanos de iglesias, de una iglesia pentecostal y hermanos de otra tradición, me parece que metodista, y les decía, es curioso ver cómo generalmente en las iglesias pentecostales les dicen a las mujeres: tú eres una guerrera de Dios, tú eres, si tu esposo no quiere, tú debes sacar adelante a tu familia porque tú eres una guerrera, tú eres una Débora. Y les decía, fue para mí muy significativo ver cómo las mujeres que venían de la iglesia pentecostal muy aguerridas, y las mujeres que venían de otra iglesia, de otra tradición, calladas, con un porte reverente. ¿Se da cuenta usted de la diferencia? La Biblia nos habla de Dios no como una poderosa guerrera, sino como un poderoso guerrero, como un hombre que sale a la batalla. Y eso queda claro en la adoración, y en la oración la iglesia es llamada a pedir que Dios, como el varón de guerra, se levante en medio de la crisis que hay y que impide que el evangelio crezca. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo una de las iglesias, dice: oren para que el evangelio corra, para que yo siga predicando el evangelio. ¿Y qué significa eso? La oración de que para que el evangelio corra, no solamente Señor bendice al apóstol Pablo para que tenga valor de hablar de tu palabra donde quiera que sea, también es: Señor, limita y destruye a los que se oponen al ministerio del apóstol Pablo. También tiene que implicar eso. Oraciones imprecatorias, oraciones que buscan que la justicia de Dios sea establecida en esta tierra, y eso es lo que la iglesia necesita ahora, y debemos recordar que para eso también nos reunimos, para orar en contra de la maldad que hay en nuestra nación, en nuestro estado, en nuestra ciudad. Oraciones imprecatorias, orar en contra de la maldad, del aborto, del infanticidio, de la violencia, de la corrupción. Orar, hermanos, en contra de todo este tipo de perversidades que se nos presentan en la sociedad. Observe lo que dice Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18. Un texto que es muy conocido. Si alguno de ustedes lo tiene, puede leerlo, por favor. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Muy bien. Y las puertas del infierno o del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Así que, hermanos, la iglesia se reúne precisamente para pedir que esta oración sea evidente, que las puertas del infierno no prevalezcan contra nosotros como iglesia. Cuando nos damos cuenta, hermanos, que aparentemente hay un aumento en la cristiandad en nuestro país, en nuestra propia ciudad, pero nos damos cuenta también que muchas personas que se llaman cristianos no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Algo está pasando, algo está sucediendo. El infierno pareciera que está derrotando a la iglesia, y la iglesia tiene que reunirse a pedir y a suplicar que esta palabra sea una verdad de nuestra experiencia, que las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, no prevalezcan. Hay un texto que creo que muchos de ustedes conocen y que muchas veces utilizamos mal, y que aparece en los evangelios. El Señor Jesucristo dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy. Ahora, ¿por qué digo que lo utilizamos mal? Porque muchas veces lo utilizamos como para animarnos cuando hay poca gente congregada, ¿verdad? Decimos: bueno, el Señor prometió que donde estén 2 o 3 reunidos, Él ahí está. Así que estamos nada más 2 aquí congregados, pero Él está aquí. Pero no, Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo que donde quiera que el pueblo se reúne para hacer juicio, como pueblo de Dios, ahí está Él. ¿Cuántos se necesitaban para hacer un juicio?
Por boca de 2 o 3 testigos se resolverá todo asunto. Y el Señor Jesús dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, y el contexto es juicio, ahí estoy yo. Así que si la iglesia se reúne y todos hablamos lo mismo en contra del pecado, Jesús dice, yo estoy en medio de ustedes y estoy escuchando su veredicto, y yo voy a actuar porque Él es digno de abrir los sellos, es decir, de traer juicio sobre la tierra, sobre la sociedad, sobre los gobiernos y sus gobernantes, sobre la gente que se opone al Evangelio. Él ha recibido plena autoridad para traer ese juicio. La iglesia entonces se reúne con el propósito de orar, y esa oración tiene como fin emitir un juicio en la presencia del Señor. El libro de Apocalipsis, dice un comentarista, muestra que los juicios de Dios en la historia son respuesta directa al culto oficial de la iglesia. Repito, el libro de Apocalipsis muestra que los juicios de Dios en la historia son respuesta directa al culto oficial de la iglesia. Cuando la iglesia en su capacidad oficial pronuncia juicios legales, esas declaraciones son aceptadas en la Corte Suprema del Cielo. Cuando la iglesia en su capacidad oficial pronuncia juicios legales, esas declaraciones son aceptadas en la Corte Suprema del Cielo. Y Dios mismo ejecuta el veredicto de la iglesia. ¿Se da cuenta que no somos gente buscando un rinconcito de paz solamente donde vengamos a una catarsis emocional porque usted ha sufrido tanto a lo largo de la semana? Y qué bueno encontrar un tiempo de quietud donde el Señor le abrace, donde el Señor le toque, donde el Señor le acaricie, donde el Señor le mime a usted. Usted es un rey, un sacerdote que entra para emitir un juicio. No somos. El pueblo de Dios no es un pueblo amanerado. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, si no me equivoco, portaos varonilmente. ¿Y qué más varonil que hacer juicio? ¿Se ha dado cuenta que hay gente miedosa? Y le preguntan sobre un tema y como sabe que entonces es ambiguo y dice sí, pues yo no puedo emitir ningún juicio, yo estoy de acuerdo con los dos, todos tienen la razón. Eso no es ser varonil, eso es ser miedoso. Y los miedosos, dice la Escritura, no heredarán el reino de los cielos. La iglesia no puede ser miedosa. Ahora, ¿se dan cuenta cómo aquí es indiscutible la tarea de los varones orando en la presencia de Dios? No, eso no significa que la mujer no ore, no, ella ora, pero ella es ayudadora de su esposa. El hombre no puede decirle a su esposa, pues tú ora, no, tú dile al Señor cómo está este mundo, tú dile. Somos nosotros los varones los que traemos a nuestra esposa, traemos a nuestros hijos, entramos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, hemos vivido toda esta semana en esta ciudad, hemos visto la maldad, hemos visto la corrupción y, Señor, hemos comprobado que esta gente es mala y pedimos, Señor, que tú juzgues el pecado de esta gente, porque se oponen a tu palabra, se oponen a tu evangelio. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos, iglesia, sobre este punto que estamos tratando. Andrea, perdón. Ahorita que está hablando sobre evitamos juicio, la verdad es que pienso en injusticias que yo veo particularmente en el trabajo. Pero sopeso con el otro comentario que hizo de los mis enemigos, no son los enemigos de Dios. ¿Cómo reconozco
cuando tal vez solo mi carne sería una situación, ¿cómo equilibro eso? Quizá lo que podría decir es que no podemos orar por ningún juicio si antes no hemos hablado del Evangelio. Venimos como reyes y sacerdotes a la presencia de Dios diciéndole al Señor, hemos hablado de tu palabra, hemos dicho, hemos exhortado, hemos reprendido, hemos llamado al arrepentimiento. Y ahora ellos se han obstinado y no han querido ir. Ahora están en tus manos. Si yo vengo a la presencia de Dios y le digo, oh Señor, juzga porque mira cómo son, pero yo no he hecho mi labor, yo primero voy a ser juzgado porque no he cumplido con la labor, ve y predica el Evangelio, como dice el Evangelio de Mateo, vayan y anuncien el Evangelio a toda la nación. Lo segundo es que hay, por ejemplo, una cosa es una injusticia que se comete para detener el progreso del Evangelio y otra injusticia que se comete por causa del pecado que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, supongamos, yo veo que un papá castiga de forma mucho más severa a su hijo de lo que en realidad merece la acción del niño. Pues yo no puedo orar, Señor, mira este impío injusto, quítalo de la tierra, ¿no? Porque más bien necesito enseñarle la justicia, ¿sí? Necesito enseñarle la justicia y cómo debe educar a sus hijos. Pero si hay alguna persona que obstinadamente dice, yo me voy a encargar de que no hables del Evangelio y amenaza, amedrenta, mete a la cárcel, entonces ahí estamos hablando de alguien que es enemigo, no solamente mío, más bien que es enemigo de Dios y se está oponiendo abiertamente al Evangelio. Entonces, la oración pues es diferente. Mientras que yo puedo orar pidiéndole al Señor, Señor, te pido por este papá que no sabe cómo educar a su hijo, por este niño que a lo mejor está sufriendo esa injusticia, y que yo tenga el valor de hablarle del Evangelio, es muy diferente a, Señor, mira a esta persona que abiertamente se opone a tu palabra, al Evangelio. Serían dos acciones y dos situaciones diferentes. ¿Alguna pregunta más, hermana? Fuego del cielo. Sí, ahí ellos pues estaban mezclando también su humanidad, ¿no? Sí. Entonces, Y lo hacen antes de que el Evangelio fuera predicado en toda la extensión y con toda la claridad. Entonces no era tiempo de juicio, era tiempo de evangelización. Y no podemos pasar una parte por otra, ¿no? Creo que en muchos aspectos sí nuestra ciudad ha sido evangelizada, necesita ser más y mejor evangelizada, y también necesitamos comenzar a orar por juicios en contra de quienes están arraigándose en su mandato. ¿Alguien más? Cuando venimos de la Así es. Así es, así es. Ahora, esto es lo realmente extraordinario porque Dios actúa. Dios ha determinado castigar al impío, pero ha determinado que ese castigo llegue como respuesta a la oración de los santos. Exactamente. Así es. Ajá, el incienso que representa las oraciones de los santos. Entonces había llegado el momento de castigar a los impíos, pero ese castigo no iba a llegar sin antes la iglesia aprendiera a orar. Entonces es todo una forma en la que Dios ha determinado ejecutar su gobierno.
Dios quiere o ha de realizar muchas de sus obras en nuestra ciudad, pero lo ha de hacer porque Él así lo ha determinado como respuesta a la oración de nosotros, su iglesia, y de la iglesia del Señor que tiene aquí en esta ciudad. ¿Alguna pregunta más? Sí, no. Exactamente. Al arrepentimiento. Sí. Inevitablemente, hermanos, jamás vamos a orar que Dios castigue un pecado que nosotros estamos cometiendo. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Y eso es quizá, hermanos, lo que a veces impide que la iglesia ore. Sí nos incomoda el pecado, pero de alguna manera podemos convivir con él de forma que ni lo practico tanto, pero tampoco, o sea, ni soy muy santo, ni soy muy... Y entonces no oro en contra de los pecados porque pues yo saco un provecho de eso, ¿no? Como, recuerdan ustedes como la historia del trágico del pobre ratoncito que cae en la ratonera y comienza a gritar auxilio, auxilio, y cada vez que decía auxilio le daba una mordida al queso, y luego decía otra vez auxilio, y yo decía qué rico está este queso. Y trágicamente así son a veces en la experiencia como cristianos. Señor, líbrame de este pecado, y una mordida al pecado. Sácame, Señor, por favor, de esto, y una mordida al pecado. Y tratan de vivir así, mordidita en mordidita, sin decir, sin caer tanto, pero de manera que yo no me vaya a volver una persona tan mala, solamente disfrutando por encimita del pecado. Cuando estamos en esa situación, pues ¿cómo vamos a orar en contra del pecado? Es imposible orar en contra del pecado. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario sobre estos puntos? Hasta el pecado contrario, cuando nos hacemos amigos de Dios, enemigos de Dios, es decir, que yo tenga un amigo homosexual, drogadicto, alcohólico, criminal, ¿qué hace? No soy amigo de esa persona, le predico, ya lo rechazó, no puedo, no debo ser amigo de esa persona. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dijo el apóstol Pablo. ¿Y qué armonía Jesús con Belial? En absoluto. Y aquí debo ser claro, porque en realidad todo pecado que está en contra de la voluntad de Dios es perverso, es malo. No somos ni homofóbicos ni racistas. Estamos en contra del pecado, cualquiera sea su expresión, ¿sí? Cualquiera sea su manifestación. Y hay algo que debemos entender: debemos amar de forma completa a Dios, que el amor por cualquier otra persona sea un aborrecimiento. Si yo amo más a una persona, entonces no puedo amarlo suficientemente a Dios. De hecho, el Señor Jesús dijo: cualquiera que no ama a Dios más que a padre o a madre no es digno del reino de los cielos. Ahora Él no está diciendo ustedes no deben amar a su papá y a su mamá. Él está diciendo: si ustedes no saben amar a Dios por encima del amor que pueden tener a cualquier otro ser humano, ustedes no son aptos de esta vida, del reino de los cielos. Cuando mi amistad hacia una persona es mucho más fuerte que la fidelidad a la palabra de Dios, puede ser que yo no sea practicante de ese pecado, pero yo no soy apto del reino de los cielos. No soy apto. ¿Se dan cuenta que no está diciendo que practiquemos necesariamente el pecado, solamente que no amemos a Dios lo suficiente? Yo puedo ser amigo de una persona de cualquier pecado,
y no estarlo cometiendo. Y yo puedo pensar, ¿qué severa es la Biblia o qué severo es el pastor o qué severa es la iglesia? Piense que simplemente porque esta persona practica este pecado yo no puedo ser su amigo. Yo creo que eso es una exageración, es mucha severidad, es intolerancia, es intolerancia. Y yo prefiero la amistad de aquella persona por encima de la fidelidad de la palabra de Dios. No necesito estar practicando ese pecado. Simplemente no estoy amando a Dios lo suficiente. Y el no amar lo suficientemente a Dios ya me hace un idólatra y me condena y me pone bajo el justo juicio de la idolatría. Así que en este sentido, la iglesia aborrece al impío porque el impío aborrece a Dios. Y la iglesia ama tanto a Dios que no puede soportar. Exactamente. Es como cuando, yo no sé cuántos de ustedes, los que somos esposos, nos sentiríamos cómodos con una persona que nos está hablando mal de nuestra esposa. Y que te dijera, yo te digo todo esto porque soy tu amigo, pero tu esposa es esto, y además no sé por qué te casaste con ella, si es así, y así, y así. ¿Quién se sentiría cómodo? Exactamente. Actuar, es hacer algo en contra de la persona. Ninguno de nosotros como varones se sentiría cómodo con una amistad así. Ahora, ¿cómo podemos sentirnos cómodos con personas que aborrecen a Dios? No podemos sentirnos cómodos. No podemos decir, ay, sí, tú eres mi amigo y yo sé que tarde o temprano me vas a entender. No, yo no puedo ser tu amigo porque estás despreciando a quien me ha salvado, a mi rey, a mi redentor. El hacerme amigo tuyo, hablando en un sentido de reinado, me hace traidor de aquel que es rey sobre mi vida, me hace traidor. Porque ¿cómo puedo escuchar que hablas mal de él y no decírselo a él? Soy un traidor. Ahora, la mayoría de las personas no están en esa posición, también seamos honestos, la mayoría de las personas no están en esa posición, están en una posición de ignorancia, es decir, hablan de Dios en su ignorancia, pero no son enemigos abiertos de Dios, o sea, no dicen yo aborrezco a Dios no, la mayoría de las personas simplemente es ignorante en su fe, por eso podemos tolerarlas, porque nuestra esperanza es que la gracia de Dios abra su entendimiento y conozcan al Dios que nosotros conocemos. Entonces, también tenemos que aprender a distinguir. No es lo mismo el desprecio a Dios que la ignorancia de Dios. Mucha gente ignora a Dios, pero trabajamos con ellos, podemos tener relaciones quizá un poco más estrechas, porque no son enemigos abiertos de Dios. Tienen una confusión en su mente, están bajo el pecado, no conocen bien a Dios, pero no son sus enemigos. Y oramos que Dios los salve. Nosotros estábamos en ese punto, en la ignorancia. Si estuviéramos en el punto de la rebeldía, le aseguro que usted no estaría aquí. Porque al rebelde, Dios lo corta de la cara. Al ignorante, le tiene misericordia. Generalmente el rebelde no es ignorante. A pesar de saber, no quiere. Bien, ¿algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Sí, pero depende mucho cómo lo ponen. Depende mucho. Porque la forma en que la Biblia manda al varón a poner ese límite es a través del amor sacrificial. En otras palabras, mi amor sacrificial tiene que decirle a mi esposa, tú no tienes por qué ser una mujer de lucha, porque yo estoy aquí para amarte, para guiarte, para cuidarte. Entonces, tú tienes que ser una ayuda idónea, no una luchadora incansable. Pero es el amor sacrificial lo que le debe dar a entender esto. La razón por la que muchas mujeres
siendo casadas, llegan al punto de ser mujeres de guerra, es porque no confían lo suficientemente en sus esposos y porque probablemente el esposo ha sido demasiado dócil. Podemos usar la palabra femenino sin dar a entender amanerado, ¿no? Que hay serían dos aspectos, ¿no? Todos nosotros, todos los seres humanos tenemos rasgos masculinos y rasgos femeninos, pero como hombres desarrollamos los rasgos masculinos y las mujeres los rasgos femeninos. Pero como guías de nuestra casa debemos mostrar, y esta masculinidad, no significa siéntate y cállate porque eres mi esposa. No significa eso. Eso no es masculinidad, eso es animalidad. Es ser un animal, ¿sí? Tener una naturaleza animal caída. Ser masculino significa tener gracia, paciencia, misericordia, proteger, amar a la persona que Dios te da. No porque no sirva para nada, sino más bien porque es demasiado valiosa, porque es tu ayuda idónea. Por eso debes cuidar, proteger, guiar, para que en el seno de esa protección su vida pueda florecer y ser mucho más útil de lo que lo es. Entonces, sí se debe poner un límite, pero aquí lo importante es de qué forma se pone ese límite. Sí. Exactamente. También así es. Exactamente. El hombre puede ser un hombre con la disposición de enseñar y de guiar, pero si la mujer no tiene la disposición de escuchar, va a ser muy difícil. Y ahí está otro aspecto. Si no tenía la disposición de escuchar, ¿para qué te casaste con él? ¿No? Bueno, en el caso de quienes vienen ya de familias cristianas, no te cases con una mujer que no está dispuesta a escuchar. ¿Observa usted todo lo que implica la adoración? Todas las implicaciones de la adoración. Todo lo que pasa en el mundo. Por eso le decía, y con esto termino, venimos a hacer historia. Porque todo lo que hacemos aquí va a impactar a nuestra sociedad. Venimos a hacer historia. Venimos a orar en contra de los enemigos de Dios y de su evangelio. Y lo que hacemos aquí afecta. No nos debe sorprender lo que pasa cuando esto es el resultado de la oración. Bien. Vamos a